El poeta Juan de Dios Peza cuenta su encuentro con Juárez en 1867. Me ha deslumbrado con su gloria. ¿Quién puede mirar al sol frente a frente? La fuerza de la luz se ve en la sombra. Benito Juárez es un personaje al que recurrimos siempre, pero que realmente conocemos poco. Su vida es un álbum en el que se mezclan estampas de verdades, mitos, leyendas y de mentiras. En la historia de Juárez, los ladrillos de realidad se pegan con el cemento del mito y han edificado un relato más poderoso, porque Juárez, antes que otra cosa, es un héroe con una historia verosímil. Antes del Juárez que viaja a la posteridad, hubo tiempos oscuros en los que su imagen era sinónimo de controversia. Sus adversarios políticos, antiguos aliados y la prensa crean la imagen de un presidente autoritario. Ya no quieren que Benito Juárez se reelija para la reelección de 1871, porque ya lleva 3 reelecciones y un periodo mayor, el de 61 a 67, por no haber permitido lo de González Ortega en el 65. Entonces, los problemas aumentan, la ferocidad de las caricaturas aumentan por este motivo. Cuando yo empecé a investigar el tema de la historia de la caricatura en México, fue porque me encontré con una caricatura de 1871 que era muy agresiva contra Juárez. Y me di cuenta, estando yo en 1971, en 1981, digamos, que esa caricatura, si lo hubiera yo traducido a 1981 y hubiera puesto al presidente de aquel entonces, no me lo hubieran publicado en ningún lugar. Ignacio Manuel Altamirano consideraba que si Juárez hubiera renunciado a su candidatura, habría aumentado su prestigio y su gloria. Pero ante la decisión de continuar la contienda electoral contra Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, Altamirano repudia a Juárez y lo acusa de un sentimiento innegable de ambición por el poder. Yo creo que el fenómeno que ocurrió es muy curioso. Juárez sube a la presidencia y muere en 72. Y los periódicos, a partir de agosto, septiembre, empiezan a glorificar a Juárez. Entonces, ya la crítica se acaba totalmente y ahora el criticado va a ser Sebastián Lerdo de Tejada con el aguizote, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a Benito Juárez le empiezan a crear esta aura de héroe, del héroe que había combatido a los franceses. Todas estas revistas que lo estaban atacando semanas antes, de repente le reconocen que había sido un gran liberal, un gran patriota, que había sido un gran dirigente político y que había respetado la libertad de imprenta. Las libertades conquistadas por el pueblo y defendidas por Juárez durante la Reforma y la República Errante son las que dieron forma al México realmente independiente y también al molde en el que se forjó la estatua juarista. Para ello, las biografías escritas en su memoria son fundamentales. No ahondan en los sucesos históricos, sino cargan sus plumas de una fuerte emotividad, lo que impactó contundentemente en la memoria colectiva. Es interesante cómo justo en estos primeros años, en el primer lustro del siglo XX, empiezan justo a consolidarse esas narrativas que
a diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, hacen de Juárez la figura protagónica, por excelencia, de lo que va a empezarse a denominar la segunda independencia de México. En estas narrativas, en estas recuperaciones de la historia de México, ya es claramente una historia juarista, ¿no? Y ya hay claramente un panteón definido en el cual Hidalgo es el inicio, es el padre de la patria, evidentemente. A Iturbide se le quita esa nomenclatura, ese título del que gozó la imagen póstuma de Iturbide durante muchas décadas. Y un poco ese lugar entre lo que se denominaba la paz porfiriana, ¿no?, y la independencia insurgente o la guerra insurgente por la independencia, lo empieza a ocupar, ya no digamos la generación de la Reforma, sino Juárez. Hasta parece ironía. Juárez el apóstol, invicto y paladín. Durante los siguientes 150 años después de su muerte, el tema Juárez sería parte de debates, fotos, revisiones, regresiones y versiones, porque hablar de Juárez es hablar de la misma patria. Aquí se perfila a Juárez como una figura mítica, cargada de atributos sobrenaturales. Da la sensación de haber sido solo él quien crea, salva y consolida a la nación. Es muy interesante cómo esta narrativa se articula en libros, que evidentemente no leía todo el mundo, pero también en imágenes que sí estaban a la vista de todo el mundo, gracias a estas conmemoraciones, la del natalicio y después la de la independencia, ¿no? Es curioso, Juárez de verdad protagonizó los festejos de la independencia. En términos formales como visuales, ante estas atribuciones, la imagen de Juárez empieza a hacerse más broncínea. Suspendida en el limbo del mito, encierra su humanidad. Se transforma en una estatua. Es interesante cómo cobra tanta importancia el busto, cómo se vuelve la estampa por excelencia, la que adorna billetes, monedas, tarjetas de visita, álbums, en fin, todo eso que además empieza a configurar una incipiente industria, pero industria al fin, ¿no? Las etiquetas de cerveza con la imagen de Juárez son tan tempranas como 1903, 1904. Eso es muy interesante porque también empieza desde entonces a volverse como una suerte de artículo de colección. Si durante el porfiriato se fue creando el relato juarista, será durante el desarrollo y la consolidación de la revolución que el mito de Juárez estrecha su vínculo con el gobierno y con el poder. Toda revolución es una esperanza. Juárez es una inspiración. Encontramos discursos de las filas carrancistas, obviamente de las maderistas, y por supuesto ahí aparece la imagen de Juárez como garante de civilidad. En el discurso maderista es interesante porque también es como un garante de la libertad de cultos, de la democracia. Juárez no había sido recuperado antes de la Revolución como un símbolo de la democracia. El primer retrato al óleo que tenemos de Juárez se conserva en el Museo de las Culturas de Oaxaca, en el centro de esa ciudad. De autor anónimo, la pintura da cuenta de cuando fue gobernador del estado y posterior director del Instituto de Ciencias y Artes en 1852. La seriedad parece ser el sello de la casa. Pero hay una imagen aún más antigua, una fotografía de 1843. Por ese entonces es que también existe otra fotografía, muy cuestionada por cierto, la fotografía de cuando Juárez, el día de su boda con Margarita. Una fotografía donde aparece él en medio de su hermana, Josefa, y de Margarita. Juárez se parece muy poco a la idea que tenemos nosotros, a la imagen que tenemos de don Benito. Por eso ha sido a veces cuestionada. Sin embargo, la tradición nos ha dicho que esa fotografía sí corresponde al día en que Juárez se casó con Margarita. A comienzos de la década de 1860, Pelegrín Clavé pintó a Juárez en un óleo. Meses después, Santiago Rebull también lo inmortalizaría en el lienzo.
Se trata de los dos primeros retratos del Benemérito. 1860, estamos al final de la Guerra de Reforma. Es ya un Juárez que se presume que se ve victorioso. El retrato que hace Santiago Rebull ya es como una especie de reconocimiento a la figura heroica de Benito Juárez, porque ha enfrentado una guerra durante 3 años, una guerra en la que todo parecía perdido para los liberales y sin embargo remontaron. Hay un detalle. El hombre de ambos retratos no es presidente de la República, sino el hombre civil con su levita negra. Pellegrín Clavé plasma ese rostro adusto, duro, rígido, serio que lo caracterizaría. Santiago Rebull sí quiso marcar mejor sus rasgos, sí quiso hacer quizás un retrato más realista, más naturalista. Entonces su figura contrasta con la del militar, ¿no? Su lucha está encarnando una batalla contra la dictadura militar, ¿no? Entonces es muy importante, ya es un civil el que está presentando Pellegrín Clavé. Como un buen abogado, se enfrentó al militarismo y al clericalismo. Su gran objetivo fue crear un Estado civil, un Estado laico. En política no hay casualidades. Todo en Juárez es discurso. Todo enuncia en una clave de confrontación. Toda su vida tuvo algo en disputa. Él mismo hizo su efigie porque él quería que lo contrastaran. Yo creo que él lo hace activamente, siempre de negro. Acuérdese que el que le antecede es Santana con todos estos de gente disfrazada de los que tienen la medalla guadalupana. Cuando ve uno las carrozas se da cuenta del ejemplo que él quiere dar de negro, así amoladísimo, sin nada de cosas ostentosas. Todo eso es vivo. Él lo está haciendo deliberadamente. Con la imagen política que construye el propio Juárez, que no era, por cierto, no le gustaba, por ejemplo, retratarse mucho, pero lo hizo, evidentemente, y lo hizo como una medida política. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que preexiste a su muerte, obviamente, una cierta imagen, ¿no?, de ícono civilista, que contrasta, por supuesto, con la de Maximiliano. Esa era la intención de varias de las fotografías y retratos que Juárez se tomó en vida. Es agosto de 1867. El presidente Juárez acude al estudio de los hermanos Valleto en el número 7 de la calle de Vergara, hoy Bolívar, para ser fotografiado. Esa fotografía que hizo Julio Valleto de don Benito Juárez iba a servir a otro pintor español que él iba a hacer, ¿sí?, se iba a dedicar a hacer retratos de Benito Juárez, ¿no? José Escudero y Espronceda. El pintor español que llega a México sin ningún prestigio o fama e incluso sin ser un gran pintor técnicamente hablando. Sin embargo, nadie hizo ni ha hecho tantos retratos de Juárez como él. El primero de ellos lo hace en Palacio Nacional para ser expuesto en el Salón de Embajadores, lugar donde años después sería velado el Benemérito. José Escudero y Espronceda, él sí iba a hacer un retrato de Juárez de cuerpo completo. No había una fotografía. También por el año de 1860, por ahí más o menos, en donde Juárez aparece de pie ante una pequeña columna. Esa foto es espléndida porque era la primera fotografía que se hacía de Juárez de cuerpo entero,
y donde podemos apreciar su estatura. Este es el primer retrato del Juárez presidente de la nación. Es cierto, tiene su levita. Ahora se incluye la banda y la silla presidencial. Es una obra de mucha luz y color. Es 1871, año de su última reelección. Las pinturas que existen de Benito Juárez demuestran que él era un presidente civil. Por eso cuando llega Maximiliano con traje militar, adopta, en este duelo de imágenes que dice Esther Acevedo, un traje civil para oponerlo a un presidente. ¿Cómo poner un traje militar a un presidente en pie de guerra de un país civil? Pues por eso Maximiliano también adoptó esa moda. El recinto homenaje a Benito Juárez custodia otro retrato de Escudero y Espronceda, donde Benito Juárez aparece sentado. Se trata de un importante documento visual. Aparece como esa figura presidencial en la silla, sentado en la silla, nuevamente con su banda presidencial. Y en este retrato está fechado con fecha del 18 de marzo de 1872, es decir, a unos pocos meses de su fallecimiento. Es el último retrato que en vida se hizo a don Benito Juárez. Aquí aparece otro atributo muy importante, que lleva en la mano un documento, un papel que dice Leyes de Reforma. Lo que empezó a hacer José Escudero Espronceda es a convertir ese retrato en un efigie. Yo creo que podemos pensar en José Escudero Espronceda como el creador del efigie de Juárez. Eso está ahí ya, digamos, en la imagen de Juárez en vida, pero es exponencialmente, digamos, multiplicada después de su muerte, ¿no? Ese retrato de Juárez se reprodujo tantas veces como gobiernos liberales había en todo el país. Más de 200 cuadros se han podido hoy identificar, pintados por José Escudero Espronceda. Pero los mitos tienen volumen, pesan, toman fuerza y dimensiones. De a poco fueron llegando las estatuas, los bustos, las 3 dimensiones. La estatua sedente de Miguel Noreña, que manda poner en los patios marianos de Palacio Nacional. Ahí don Benito Juárez más bien está con una postura de frente, sentado en la silla presidencial, pero como lo quiso representar Miguel Noreña, es una figura relajada, ¿no? La obra fue encomendada por Porfirio Díaz a Noreña en 1890 y se realizó con el bronce obtenido de fundir piezas de artillería que el ejército conservador utilizó en las batallas de Silao y Calpulalpan, así como balas disparadas por los franceses en el sitio de Puebla. Los monumentos erigidos durante el Porfiriato son la muestra de la compleja relación entre la herencia de Juárez y la praxis de Porfirio Díaz. Díaz entendió que los altares son esenciales. En 1910 inaugura el hemiciclo a Juárez. A los recuerdos no se les puede vencer. Hay que pensar que antes de la inauguración del hemiciclo se había inaugurado la columna de la Independencia y ahora tocaba a la segunda independencia, la Guerra de Reforma. Es por eso que la gloria corona a Juárez con una corona de laurel. ¿Qué lleva Juárez? La Constitución de 1857. Esta idea que empezaríamos a caminar hacia el progreso desde la legalidad.
Eso es muy, muy importante de toda esta iconografía que se va perfilando. El hemiciclo fue diseñado por el arquitecto Guillermo Heredia y asemeja a los teatros griegos antiguos. En su construcción se utilizaron cerca de 70 toneladas de mármol traído de Italia. Está pensado en dos dimensiones de comprensión. Uno, la parte cívica, que básicamente se centra en la manera en que la patria le rinde su gratitud a el gran benemérito. Otra vez, volvemos a encontrar ese momento donde el personaje histórico se consolida ya como un héroe. Y ahí que vamos a encontrar, desde luego, la escultura de Juárez, sedente, coronado por la gloria y guiado por la República. Abajo los dos leones que hablan de esta fiereza, de la lucha que llevó a cabo durante su vida, sobre todo en la defensa de la República. Vamos a encontrar 12 columnas de orden dórico, un orden austero, un orden fuerte. Y como decía el ingeniero León de la Barra, un orden que se sostiene en el suelo y de alguna manera sostiene la bóveda celeste, aludiendo al carácter de Juárez, a su resistencia y a la trascendencia de su obra. El monumento consigna muchos trofeos de guerra que aluden al Juárez guerrero que resistió el asedio de las tropas conservadoras y francesas. ¿Hacia dónde mira el águila? Está mirando justamente hacia el oriente. ¿Por qué? Porque en este mundo de lenguajes masónicos se decía que solo hay dos animales que pueden mirar directamente al sol: el león y el águila. La decoración arquitectónica del hemiciclo estuvo a cargo del italiano Alessandro Lazzaroni, quien tuvo una inspiración principal, la máscara mortuoria de Juárez. La intención del artista era traducir las facciones del presidente en una estética atemporal, eterna, inamovible. Cuando nosotros pasamos una efigie al bronce o al mármol, desde luego ya lo estamos llevando nosotros a esta idea de el panteón de los héroes. En la retórica se hablaba mucho de cómo la estética lo iba alejando de esa fisonomía zapoteca, pero es un recurso que se hace siempre en la monumentización. Si nosotros vemos la cabeza de Juárez, hay rasgos que se exaltan también. Es un recurso del artista en un proceso ideológico y político. Aquí todo es mármol y pistas masónicas, mirar al bien y al mal. La antorcha, que es la luz que guía el entendimiento, la espada, que es la justicia, el mazo y desde luego la plomada, un símbolo fundamental en la masonería, porque habla, claro, de su tradición, de su origen en los constructores de catedrales y la idea de la construcción del individuo con la rectitud. El hemiciclo es un monumento que hay que ver con mucho detalle para entender el mensaje. La exaltación de los atributos políticos, éticos y morales de Juárez son el sustento histórico de Díaz. Hay esta imagen tan elocuente el día de la inauguración,
el 18 de septiembre de 1910, él desvelando la inscripción donde la patria agradece a Juárez. Y luego veremos a los siguientes jefes de Estado haciendo lo mismo. No importa tanto su biografía individual, digamos, si era indio o no. Esto es algo que se dice todo el tiempo en la literatura de la época, se habla del indio sublime, por ejemplo, pero no se le representa de esa manera. Y cómo esa figura va siendo tomada en el movimiento muralista y luego llega a lo escultórico, solo enfatizando rasgos, como el caso de la cabeza de Juárez, geometrizando rasgos que ya están perfectamente identificados. O sea, ya son como perfectamente este ceño atemperado, esta nariz aguileña, esta figura de resistencia, todo eso que el arte va recogiendo del discurso político que construye al héroe. Las formas son fondo y las de Juárez irán cambiando conforme el proyecto revolucionario avanza y se institucionaliza. No es que Juárez sea un referente vacío, sino que es un poliedro con decenas de rostros. Sí rescatan la figura del héroe civil, pero le agregan otros elementos, que es la de la imagen del indio. Y así es como lo va a representar Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Rufino Tamayo, cada uno en su estilo, desde luego. El óleo de Diego Rivera, que es uno de los primeros, digamos, de una etapa ya completamente distinta del Estado mexicano, digamos, es una expresión de eso, de cómo hay ciertas cosas que persisten. La Escuela Mexicana de Pintura no deja de pintar a Juárez, sobre todo por su vocación pedagógica, histórica y visual. Juárez se convierte en una enseñanza constante. Lo que quiere marcar Diego Rivera es el Juárez indio, ¿no? Pero ese es un Juárez que entonces está reivindicando las causas indígenas, las causas agrarias. La Revolución Mexicana se reapropia de la imagen de Juárez, le da un nuevo significado, sin perder esa figura del héroe civil, porque finalmente había en México, ¿no?, las agrupaciones masónicas sobre todo, ellos seguían pensando en la figura heroica del civil. Un aspecto, digamos, importante de la imagen de Juárez o de la evolución de la imagen póstuma de Juárez, pero ya bien entrado el siglo XX, es como la recuperación o más bien la franca construcción ya de Juárez como un ícono popular, ¿no? Lo que hace el taller de la gráfica popular es poner en movimiento la figura de Juárez. Esa rigidez de su cuerpo, de sus gestos, los transforma ya a un hombre en movimiento. Sus obras se basan en la biografía de Benito Juárez, para ilustrar pasajes de su vida desde su infancia hasta su llegada a la presidencia de la República. En Juárez siempre hay una narrativa, un relato, un punto de salida y otro de llegada. Lo que se ha buscado de la figura de don Benito Juárez en la plástica mexicana, en la gráfica, en la plástica mexicana, se ha buscado humanizarla. A veces a través de la crítica al mito de Juárez, lo que la historia ha hecho de don Benito Juárez. Hay algo sorprendente. Conforme avance el siglo XX se irán incorporando nuevos Juárez a la vida de Benito, pero ninguno es excluyente. Siempre habrá un nuevo Juárez posible que se suma a los anteriores, desde el héroe civil hasta el indígena que llegó a la presidencia.
sobre todo, por ejemplo, en los retratos de Siqueiros es muy evidente. Tamayo sería la excepción, como un poco en todo, en relación con los otros pintores, es decir, con Rivera. Orozco tiene un mural muy famoso, que a veces se le denomina Juárez Redivivo, por cierto, en donde coloca esta gran cabeza de Juárez como suspendida en el contexto de una alegoría sobre el Segundo Imperio. En fin, es una obra interesante, compleja. Siqueiros tiene varios retratos llenos de color, con formas muy geométricas, precisamente muy al estilo de la obra de Siqueiros, donde se acentúan muchísimo los rasgos de Juárez, donde hay una evidente intención de presentar su fisonomía, digamos, incluso racializar el personaje, ¿no? Pese a que hay color, formas y soportes nuevos, persiste la referencia al ícono civilista, lo que es evidente en el retrato de Rivera de 1948, en el que aparece Juárez con los documentos de la Constitución. Carlos Monsiváis, siempre filoso, dice que Benito Juárez es el guillotinado por excelencia, tendencia de las caricaturas políticas venida del siglo XIX, que consistía en desprender la cabeza del cuerpo o del busto del personaje en cuestión. Es un gesto que yo considero proviene justamente de este hábito de convertir personajes en estampas, ¿no? Es muy lo que ocurre en las monedas o en los billetes o en cierta parafernalia conmemorativa. Pero en el caso de Juárez tiene como consecuencias interesantes. Y la última, pues la tenemos aquí. La cabeza se vuelve la representación misma del poder o el centro en torno al que giran las cosas. Creo que la cabeza de Juárez es el último gran intento, desde luego el más ambicioso, por convertir a Juárez en el centro del espacio comunitario, digamos. Por eso este monumento en particular es peculiar. Hay muchas cabezas de Juárez, y no solo de Juárez, ¿eh? Hubo una especie de fervor cabezonístico entre los 50 y los 70, entonces tenemos de verdad en todo el país cabezas de muchas figuras históricas y por supuesto de políticos también, bueno, en ese momento, ¿no? Es 1972. Se cumplen 100 años de la muerte del benemérito. El presidente Luis Echeverría declara oficialmente el Año de Juárez y encarga la creación de una concha acústica que sería pintada por Siqueiros. El artista acepta el encargo, pero propone la monumental cabeza. La muerte del muralista detiene los planes. Serán el escultor y pintor Luis Arenal y el arquitecto Lorenzo Carrasco quienes concluyan la magna obra, pero 4 años después. En realidad, Cabeza de Juárez nació como un proyecto pues arriesgado, afín a los movimientos político-artísticos de esa época, como el LEAR, por ejemplo, o el Taller de Gráfica Popular, es decir, asociaciones de artistas revolucionarios, comunistas, con evidentes vínculos con el régimen priista, eso también está claro, pero que, digamos, buscaban propuestas estéticas con impacto social, ¿no? De modo que esta era una de las, digamos, la obra monumental que habría de corolar, por decirlo así, ese esfuerzo. Y pues no ocurrió. No ocurrió porque construir una mole que tiene un basamento, un pedestal de 17 metros y una cabeza de 30 metros, o sea, en total son alrededor de 30 metros y un número indecible de toneladas de acero y concreto, pues no era un asunto fácil, ¿no? El proyecto termina siendo un museo. Está muy lejos de constituir ese espacio de cultura y política comunitaria porque ni siquiera el peatón puede acceder fácilmente a este coloso. Un verdadero desafío estético en torno a la figura de Juárez representa la obra que el pintor oaxaqueño Francisco Toledo pintó en la serie Lo que el viento a Juárez.
¿no? Yo creo que esa es la última gran representación de Juárez, hecha por un gran pintor que fue Francisco Toledo. Uno de los grandes hallazgos del pintor juchiteco Francisco Toledo fue representar a Benito Juárez como un hombre de carne y hueso, bailando, fumando, pescando. Y entonces Toledo lo trepa a Juárez en una tortuguita, en un avión, ¿no? Y esta cabezota, nadie la puede trepar en un avión, nadie la puede mover de aquí, pero sí se puede representar, literalmente. ¿Acaso el fenómeno Juárez es más profundo? Todos tenemos nuestra versión del héroe y también nuestras propias representaciones. Eso hace todavía más interesante la forma en la que en el entorno de las escuelas la imagen de Juárez se ha reproducido en sus características más tradicionales, pero también como liberado un poco de las ataduras, porque desde hace décadas hay concursos infantiles de dibujo, por ejemplo, para representar a Juárez. Esa expresión liberada de la imagen de Juárez tiene resonancia en otros ámbitos creativos, como el cine y la televisión. El cine y la televisión no se han arriesgado mucho con Juárez, ¿no? Lo vimos con las grandes superproducciones de mediados de siglo, bueno, incluso anteriores, ¿no? El famosísimo Juárez de la MGM, protagonizado por Paul Muni. Con la representación más antigua que se registra, que es la de Juárez y Maximiliano, una película precisamente de un miembro del ejército revolucionario, que era Miguel Contreras Torres. Había fragmentos en que veíamos a Juárez interpretado por un actor totalmente desconocido, el primer Juárez, incluso especialista en Juárez, ¿sí? Que se llama Froilán Tenes. Ahora, y yo incluiría dentro de las mejores representaciones de Juárez, la que hizo en el año 39 el gran biógrafo de grandes figuras de la humanidad, que era Paul Muni. Este Juárez a mí me parece espléndido, porque es la figura de un personaje que está resistiendo dentro de un país extraordinariamente débil. Se acentúa mucho esto. El personaje de Juárez es de una dignidad, para mí, sorprendente, sobre todo tratándose de una versión hollywoodesca. En esta cinta de 1939, la cual estuvo nominada al premio Oscar en las categorías de Mejor Actor de Reparto y Mejor Fotografía, el papel de Carlota lo interpreta la mejor actriz de la época, Bette Davis. El mejor Juárez concebible es el que interpreta Miguel Inclán, este personaje extraordinariamente duro, en fin, es El ciego de los olvidados. Es una película muy extraña porque está dirigida por un locutor y animador de radio, que era Álvaro Gálvez y Fuentes. Emilio Gómez Muriel retoma la figura del joven Juárez en 1953 en una versión del novelista comunista José Mancisidor. Y es una película, creo yo, con el personaje de Juárez, que por ser simplemente una representación de su juventud, tiene como mucho más espontaneidad. La peor versión que existe es la que escribió Carlos Fuentes, precisamente en el año 72, que era aquellos años, ¿sí? Una película del año de Juárez. Por ahí Casals revivificó, tuvo la intención de revivificar o de humanizar de otro modo la figura de Juárez, pero bueno, sigue siendo Juárez, el Juárez presidencial, evidentemente. Quizá tiene mucha más dimensión las representaciones que se hicieron de Juárez casi al mismo tiempo en las telenovelas históricas, sobre todo las que interpretaba José Carlos Ruiz, que es un espléndido actor. Las contradicciones mismas del ejercicio del poder.
Eso nunca estaría, digamos, representable en términos de cine. Todavía es una deuda que tiene el cine mexicano con la figura de Juárez, que podríamos decir casi, podríamos decir que es una deuda impagable. El mejor intérprete que pudo haber encontrado, pues está en 3 o 4 secuencias nada más de Mexicanos al Grito de Guerra. No es una película sobre Juárez, sí es una película sobre sobre la batalla de Puebla. En el cine como en la vida misma, la oscilación entre la épica y la tragedia es lo que le da realmente la dimensión heroica a un personaje. Los ámbitos de liberación de la figura de Benito Juárez son diversos, y uno de los más socorridos es la literatura. Múltiples relatos ahondan en este personaje desde la perspectiva histórica y hay otros que se aventuran a ficcionar su vida. Yo me di cuenta a la hora de las investigaciones que muchos de los libros que había sobre Juárez no eran biografías, eran hagiografías, ¿no? Como si estuvieran diciendo cómo llegó, cómo hizo la vida de casi una santidad toda su vida, ¿no? Por eso creo que era necesario recurrir a la novela. La novela pues, te da mucho más herramientas, te da mucho más libertad para poder explorar al personaje desde su interioridad. Yo lo que buscaba más bien otra vez era al ser humano que está detrás del puesto, ¿no? Detrás de la presidencia. Entonces sí anduve rastreando por todos lados, leí algunas novelas. Ahí al leer las novelas me di cuenta de que en realidad no penetraban mucho en el personaje, sino lo ponían tal y como lo conocemos, como una estatua de bronce, ¿no? Lo que me sirvió principalmente para poder conocer a Juárez, digamos por dentro, fueron sus cartas. Sus edictos de puño y letra, todos los documentos que él expidió, que estuvieron reunidos por el señor Rubén Tamayo desde 1961, 62, por ahí. Son como 15 tomos o 16, no recuerdo ahorita, pero ahí encontré la voz de Benito Juárez. Más allá de la versión oficial, quizá exista un freno personal que nos impide profundizar en la vida de Juárez. Tal vez temamos descubrir que detrás del héroe hay un ser humano, uno como nosotros. Está este momento cuando precisamente lo van a fusilar en Guadalajara y Guillermo Prieto lo salva. Siempre hemos visto ese episodio desde el punto de vista de Guillermo Prieto, porque él fue el que lo contó. Pero desde el punto de vista de Juárez, que fue el que estuvo a punto de morir, yo quería sentir, por ejemplo, ahí esa fragilidad, ¿no? Esa cercanía con la muerte, y eso sí se logra a través de la literatura. Pulir ese rostro de piedra, resquebrajar esa figura pétrea fue todo un reto, porque en las fisuras de la roca se junta persona y personaje. En el año 2006 fue el bicentenario del nacimiento de Juárez y en ese momento surge la idea, o más bien me di cuenta que todas las cosas que venía yo cargando en el alma se referían a este personaje. Y creí en ese momento que a través de Juárez podía yo encontrar ese recoveco donde poder manifestar mis sensaciones, mi enojo, mi molestia ante ese mundo en el que yo me encontraba. Y también fue una forma de recuperar mi historia, de recuperar mis raíces y borrar ese desarraigo. Así surge una historia sobre el Juárez joven en su época estudiantil, alejado del héroe embalsamado de la historia oficial. Nuevamente la mirada histórica sobre Benito Juárez, vista a través del prisma literario, nutre nuevas creaciones que recrean su imagen. Me fui a la ciudad de Oaxaca y después me fui a la Sierra Norte a buscar mis raíces, ir al municipio de Losicha, conocer esas comunidades, recorrer un poco el estado. Fue parte del trabajo de investigación. Y para mí, en especial, encarnar la idea del personaje Juárez fue algo complicado, porque tampoco quería ser, ni quería yo fingir ser Juárez, ¿no? Era más bien el desafío
de hablar esto que a mí me pasa, esto que escribió el autor y que a mí me pasa, y contarlo desde Esteban Castellanos a través de la voz o ayudarme a través de la voz de este personaje. La liberación de la imagen de Juárez ha tomado fuerza desde el lugar más estandarizado, que es la estampa oficial, la de los billetes, sobria y adusta. Ahí empezó la paradoja, la burla o la ironía. Entonces ese tremendo e ingenioso gesto de movilizar el billete mediante video para que Benito por fin sonriera, el gesto de ponerle un tapabocas cuando vino la pandemia, incluso con metros y metros de tela se le colocó un tapabocas a cabeza de Juárez, no deja de parecerme curioso, significativo, que en el fondo mismo de la imagen estandarizada, en la escuela y en los billetes y las monedas, que sean esos como las fuentes primarias para movilizar, ¿no?, el ícono. El Internet y las redes sociales son los nuevos campos de batalla donde se dirimen las ideologías, pero también son espacios de chacota, de juego, de burla. Son lugares donde Juárez, su imagen, ¿por qué no?, es un divertimento. Benito Pablo Juárez García llegó a las redes sociales por el 2010 y fue ahí donde Benito Juárez empezó a ser un Benito Juárez más amigable, más cercano a la gente, donde los propios juaristas tomaban la historia para compartir momentos agradables. El meme hoy es eso, ¿no? Una imagen, por ejemplo, de la Copa del Mundo, en el Mundial de Brasil, si mal no recuerdo, una Copa del Mundo cuya fisonomía pues era el eterno peinadito de Benito Juárez, ¿no? Y paradójicamente ha ocurrido de nuevo, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, pero tenemos este precioso, por decirlo de alguna manera, monumento, busto a Juárez, muy reciente, que fue bautizado como ET Benito Juárez o algo así, que aparecía en todas las redes sociales, en las memegrafías, como una suerte de cabeza de Juárez. Ese es Benito Juárez de los memes. El Benito Juárez que comparte el dato histórico, la fecha conmemorativa del día, un día como hoy, donde decenas de juaristas, gente que es aficionada a la figura de Benito Juárez, comparte la efeméride del día. La ventaja del Benito de hoy, el Benito de las redes sociales, es de que es más cercano. Muchos niños en la página de Facebook de Don Benito le preguntan, ¿y tú quién eres? Platícame más de ti. Y de una forma amena, tratando de contestar las decenas de mensajes que llegan, Don Benito les contesta quién fue, de dónde surgió y por qué esa figura tan romántica del pastorcito para los niños de primaria y secundaria sigue siendo importante. Claro que Benito Juárez sigue teniendo detractores. Hay cuentas actuales, que algunas de ellas son de investigación histórica, de divulgación histórica, y otras que son cuentas esbirro, cuentas que solo son, como se le dice en Twitter, troles. En esta época y con las actuales maneras de comunicarnos e identificarnos, Juárez es de y para todes. La comunidad gay retoma a Benito Juárez, lo adopta. No se pondría tacones, a lo mejor sí. Y en los lemas decimos que se dice que Benito Juárez usaría tacones y andaviera con ellos. Pero el tema es, ¿qué sí se le reconoce a Juárez? El Estado laico, la división de poderes. ¿Por qué? Porque sienta las bases de un país incluyente. Esa posibilidad que hoy existe y que no existía en los 70 cuando el Loco Valdés se atrevió en cadena nacional a denominarle Bomberito Juárez a Juárez, un apodo, por cierto, que afortunadamente no hemos olvidado y que es en efecto muy simpático. Pero no se estaría hablando de Benito Juárez como ahora se habla de él,
no habría más de 60,000 calles y 8 municipios, así como casi 7,000 escuelas con su nombre en todo el país, si su vida épica y trágica no representara lo que representa: la lucha por los ideales de la libertad, la soberanía y la institucionalidad. Juárez es uno de los fundadores del Estado moderno mexicano. Ya se habla de Juárez como otro personaje más común y corriente, y no esa figura intocable, ¿sí? O sea, te digo, que no fumaba, sí fumaba Benito Juárez, y trabajó ahí en Nueva Orleans echando puros, ¿sí? Y fumaba, y tomaba, y bailaba, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas como que ya lo han hecho como una figura menos así. Claro que para la historia oficial pues sigue siendo como esa figura que está ahí en el pedestal. Ha cambiado un poco, pero hace falta más. Hace falta revalorar realmente a don Benito. Y no imaginarlo. No tiene que ser bueno, porque tampoco los buenos sirven para mucho. La vigencia de Juárez es que supo ser firme en la defensa de sus convicciones, supo hacer frente a una terrible agresión extranjera, se mantuvo vertical en la defensa del proyecto liberal y eso le dio una estatura continental. Benito Juárez es el personaje que más ha trascendido nuestras fronteras y desde luego pues esto se debe a su grandeza. Y eso caracterizó toda su vida, el hecho de ser un ser de tierra, un héroe ético que defendió los principios en los que se sostuvo y sostuvo al país. Antes de escribir la novela, a mí Juárez no me daba ni frío ni calor, pero cuando terminé de escribirla ya era bastante juarista. Los rivales de Juárez decían que era el mismo diablo. No sé si Juárez está en el cielo o en el infierno, pero sí está en el corazón de muchos mexicanos y está en muchos murales y está en muchos espacios que la gente toma como suyos. Yo pienso que lo primero que tiene uno que hacer es recordarlo de todas las maneras. Igual con las estatuas y los billetes y la canción infantil de que bailaba un tango y que vendía tamal. Todo eso nos sirve para darle memoria y recuerdo a Juárez. Lo peor que le puede pasar es que lo olvidemos. Cuando uno se imagina a Juárez, tienes la mala suerte de imaginártelo tieso, rígido. A partir de estas fotos que se tomaron en la época, que son muy pocas, donde el cuello le queda muy chiquito. Y a mí me gusta la idea de imaginármelo bailando, el Juárez bailarín, y me gusta la idea de imaginármelo el Juárez que fuma en puro. No sé ustedes, pero a mí sí. Mira, Camilo, aquí es donde me duele. Comprímeme aquí. Acabó. Benito murió el 18 de julio de 1872 en su cama del Palacio Nacional. Aún hoy, a 150 años de su muerte, le siguen saliendo nuevos Juárez a Benito. El pastorcito que salió de Guelatao, el joven que devoró libros y aprendió un idioma que no le pertenecía, el bachiller excelente, el joven abogado, el reservista, el luchador social, el jurista, el gobernador, el exiliado, el perseguido, el sobreviviente, el preso, el presidente de la República, el defensor de la soberanía, el benemérito de las Américas, el Juárez necio, el valiente, el del poder, el Juárez que vemos todos los días, el Juárez que es disputa, el Juárez que aprendimos en la escuela y el Juárez que nos inspira, el Juárez que creamos cada día, todos los días.